Muy buenos días a todos. Me da un gran gusto acompañarlos con la ocasión de la 52ª reunión ordinaria de la Asamblea de Gobernadores del Banco Centroamericano de Integración Económica. Saludo con mucho respeto a María Antonieta Guillén de Bográn, designada presidencial del señor Porfirio Lobo Sosa, presidente de la República de Honduras. Saludo igualmente a quien ha conducido los trabajos de esta Asamblea de Gobernadores, el maestro Marco Antonio Gutiérrez, viceministro de Finanzas Públicas de Guatemala, naturalmente al señor presidente Nick Reisweit del banco, y aprovechar el espacio para hacer dos reflexiones muy breves. Para México es un gran orgullo participar en esta institución. Es un gran orgullo ser parte de los esfuerzos de integración que dan origen y que impulsan el trabajo cotidiano del banco. Es una oportunidad de insertarnos de lleno en una estrategia que involucra países que tienen retos muy parecidos al nuestro y que tienen hoy además condiciones económicas también muy parecidas. Una región que está creciendo, una región en donde ha privado grandes esfuerzos de responsabilidad fiscal, una región que exhibe en sus números variables parecidas en términos de responsabilidad, de endeudamiento, que en promedio hace pensar que es países como los nuestros, hermanados en una estrategia integral hacia donde debemos de estar viendo para generar mejores condiciones de crecimiento hacia adelante. La participación mía buscará resaltar dos elementos. El primero es cómo México ha buscado insertarse, además de la participación del BESIE, en la estrategia de desarrollo integral de la región por la vía del Fondo de Yucatán, y luego algunos breves comentarios que me permitan reportarles a quienes aquí nos han acompañado de cómo va avanzando algunos temas en el G20 que son, a mi juicio, pues, de interés de quienes aquí estamos. Por cuanto al fondo se refiere, era claro que había que buscar relanzar, reinventar, reconstruir el Acuerdo de San José, y lo hicimos sobre la base de experiencias que habían sido exitosas en el caso mexicano y que muchos nos recordaron las escenas que veíamos aquí en el video, escenas que, por cierto, pues son emblemáticas de una historia que compartimos en México, resultado también de un año muy complicado en materia de desastres naturales. Constituimos un fondo de reconstrucción que buscaba dar apoyo a las instancias subnacionales para enfrentar justamente estas contingencias. Este fondo de reconstrucción permitía que el gobierno federal constituyera una garantía por los créditos que asumieran las entidades, garantía que al final se utilizaría para pagar el principal y que las entidades tuvieran que hacer solamente frente a los intereses. Fue un esquema que en un contexto de mucha restricción presupuestal, de un esfuerzo relevante de austeridad, permitió hacer frente a un año en donde los desastres naturales en México fueron órdenes de magnitud superior a los que habíamos tenido en nuestra historia reciente. Con ese elemento reciente, con ese antecedente en materia de cómo podía uno construir un esquema que potenciara el desarrollo de infraestructura, con la claridad de que la infraestructura aporta empleo hoy y mejores condiciones de crecimiento hacia adelante, se construyó el Fondo de Yucatán, que, como les expuso Vanessa Rubio ayer, tiene tres elementos fundamentales. La posibilidad de apoyar la construcción de proyectos ejecutivos, muy importante para que generemos una estrategia de infraestructura sostenible, es que vayamos incrementando la capacidad que tenemos de identificar, construir y presentar proyectos en materia de infraestructura. Una segunda posibilidad, que es la de apoyar con financiamiento a través del BESIE y de este fondo a quienes vayan desarrollando estos programas de infraestructura, con las bondades que aquí hemos comentado, con la posibilidad de que estos recursos del Fondo Yucatán garanticen y al final paguen el capital y que los estados tengan, los gobiernos tengan que pagar solamente los intereses. Y una tercera vertiente que debemos de poder construir, que tiene que ver fundamentalmente con potenciar el esquema de asociaciones público-privadas para aquellos proyectos en donde los flujos que el proyecto genere no sean suficientes para darle plena sostenibilidad financiera, pero que socialmente sean atractivos e importantes.
Para esos proyectos en donde haya una asociación público-privada y recuperación parcial por la vía de flujos privados, habrá manera de que este fondo apoye con recursos a fondo perdido para hacer sostenible el proyecto. Esto en síntesis implica tres vertientes: certeza en que haya un flujo de proyectos de infraestructura apoyando a fondo perdido a la elaboración del proyecto, certeza de que una vez que tengamos el proyecto, este pueda ser financiado en condiciones atractivas, con el gobierno enfrentando solamente el pago de los intereses y el capital garantizado y pagado al final, y por otro lado, permitiendo la posibilidad de apalancarse en la estructura de la asociación público-privadas, desarrollando proyectos que por sí mismo o con los flujos solamente privados no serían capaces de generar apoyo. Es una iniciativa que cuenta con un aporte de capital en esta primera etapa de 160 millones de dólares, con la que debiéramos de poder detonar un esfuerzo de infraestructura en la región superior a los 500 millones de dólares. Nos sentimos orgullosos de aquí comentarlo porque apalancaremos el éxito de este proyecto en la capacidad acreditada de gestión y de acompañamiento que tiene el BESIE, y eso asegura que el proyecto que ahora hemos venido comentando de Yucatán para acá, pues llegue a buen fin. Es un proyecto que encontrará concreción en las siguientes semanas con un proyecto justamente en Honduras, seguido de uno segundo en Honduras y otro en Nicaragua, y esperamos que podamos consolidar pues efectivamente un pipeline adicional de proyectos que podamos ir desarrollando pues de aquí a que termine nuestra administración del presidente Calderón, que mucho empeño puso en la construcción de este modelo, y en general en lo que termina el año. Y cierro pensando un poco en el video que acabamos de ver, comentando algunos elementos de la agenda de G20. Tuvimos oportunidad en Montevideo de tener un espacio en donde quisimos enriquecer nuestra agenda con las aportaciones y las inquietudes que surgieran justamente pues, de estos países hermanos. Es la primera vez que un país latinoamericano preside el G20, la segunda vez que lo hace un país en vías de desarrollo. Hay un alto contenido latinoamericano en el G20, por primera vez habrá 5 economías ahí representadas, pero queríamos que el G20 fuera útil para expresar preocupaciones, no solamente de quienes ahí estaban, sino en general de la región. Y logramos, yo creo, construir una agenda que tendrá entregables que nos sean de interés y de utilidad a todos. Por un lado está un plan de acción que atañe fundamentalmente a los países miembros del G20, pero que en la medida en que se ejecute y se lleve a cabo, coadyuvará a generar mejores condiciones de estabilidad y de crecimiento en el mundo. Por otro lado está el tema de regulación financiera, en donde se le da un sesgo que recoge las preocupaciones nuestras, en el sentido de que encontremos un buen equilibrio entre mejor regulación y mejor calidad de capital, pero también cuidando que las consecuencias de esa regulación no nos lleven a un equilibrio no buscado, por la vía de que, sobre todo en países emergentes, la implementación de la regulación lleve a peores condiciones de crédito y que eso impide el crecimiento dinámico que estamos observando hoy en la región. Por otro lado, complementamos la agenda de regulación con una agenda que sí es muy nuestra, es muy de esta región, que tiene que ver con la inclusión financiera. Sí queremos que nuestros bancos estén bien regulados, pero queremos que nuestra gente tenga acceso al servicio financiero y queremos que lo tenga en condiciones en donde haya un buen esquema de educación y un buen esquema además de protección. Se entregará, por lo tanto, en la cumbre, y debe sernos útil, un esquema en donde entre nosotros podamos identificar mejores prácticas en materia de inclusión, qué es lo que se está haciendo en el mundo para lograrlo, y se fortalecerán instancias multilaterales en materia de educación financiera y se construirán mejores prácticas en materia de protección para los consumidores. Nos preocupa mucho en la región el acceso a energía y el acceso a alimentos, y nos preocupa el enorme entorno de volatilidad que hemos venido observando. Trataremos, por lo tanto, de generar como un entregable de la cumbre pues una serie de recomendaciones en materia de política pública que nos ayuden a enfrentar de mejor manera y en la medida de lo posible de atenuar estos episodios de volatilidad tanto en alimentos como en energía. Finalmente, en materia de crecimiento verde, tema al que se refirió el presidente
de esta asamblea, pues trataremos de identificar una serie de mejores prácticas, también concretas, útiles y ejecutables, de políticas públicas consistentes con el cuidado del medio ambiente. Estas serán mejores prácticas que se identifiquen en el conjunto de países y que tengan en una primera etapa como virtud el que tengan un valor presente neto positivo. No es la única de las condiciones, pero en la medida que podamos hacer compatible el cuidado del medio ambiente con el crecimiento y el empleo, pues este conjunto de mejores prácticas nos será útil. Y entregaremos finalmente, y será yo creo un resultado muy pertinente para la región, sobre todo después de haber visto el video, mejores prácticas en materia de administración de riesgos por desastres naturales. Y cada vez que somos víctimas en cualquiera de nuestros países de una contingencia climática, de un desastre natural, el impacto en nuestras economías pues es un impacto brutal. En la medida en que tengamos mejores prácticas para evitarlo, pero para que una vez que se actualice, para poderle hacer frente sin que nos implique un impacto brutal en nuestra posibilidad de financiamiento de crecimiento, estaremos mejor pertrechados para hacer frente a retos que habrán de ser cada vez más frecuentes. Con este resumen apretado, agradezco infinito el espacio que se me da en esta asamblea para platicarles y reiterar brevemente las principales características del fondo, agradecerles el interés y la retroalimentación que nos dieron en materia de la agenda y ofrecerles que en la medida que lo desahoguemos y que vayamos encontrando entregables que sean atractivos para la región, pues aquí estaremos compartiéndolos en el espíritu fraternal que nos anima. Muchísimas gracias.